Tenemos un tiempo variante, ¿no es cierto?, con cambios permanentes. La historia del mundo está sufriendo impactos en todos los órdenes, y creo que, bueno, todo esto está diciéndonos que el fin se acerca, y eso lo dijo muy claramente el Señor, que veríamos cosas nuevas, cosas distintas, y realmente nos asombramos cómo todo está indicando de que los tiempos están llegando a su fin, ¿no es cierto? Los tiempos, por lo menos, de esta gracia para entrar en una nueva etapa en la historia de la humanidad. Así que vamos a orar. Yo noté también al principio como que falta la firmeza. Muchas veces el enemigo viene solapadamente y nos causa un malestar, ¿no es cierto? Desgano a veces, enojo por circunstancias, y un espíritu conflictivo, que uno mismo no se explica por qué nos pasa esto, ¿no es cierto? Pero es que hay un clima adverso. Sabemos que el mundo de los demonios se mueve fuertemente, percibiendo también, ¿no es cierto?, que las cosas llegan pronto a su fin. Y por lo tanto tenemos que, como dice el apóstol Pablo, vestirnos con toda la armadura de Dios para estar firmes, para mantenernos libres de todas las acechanzas del diablo y poder vivir en victoria. Jesucristo no nos ha dejado solos. Él dijo: les mandaré el Consolador, el Espíritu Santo, y Él está con nosotros. Él nos fortalece y nos da el vigor para la lucha continua. Así que vamos a tomar esa fuerza que Él nos ha dejado, ¿no es cierto? Y cada día vestirnos con la armadura de Dios, y seremos más que vencedores. Amén. Dios les bendiga. Y ahora vamos a la palabra. Vamos a abrir el pasaje clásico de esta noche, Primera de Corintios, capítulo 11. Algunas consideraciones con respecto a la práctica de la Cena del Señor. Vamos a leer no todo el capítulo, sino comenzando con el versículo número 23. Palabra del apóstol Pablo, palabra de Dios. Y dice el verso 23 del capítulo 11 de Primera de Corintios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Acá notamos una cosa muy llamativa. El apóstol recalca dos veces algo muy importante, y él dice: haced esto en memoria de mí. Cada vez que él está hablando de uno de los elementos, dice: haced esto en memoria de mí, y vuelve al segundo objeto aquí: haced esto en memoria de mí. Todos sabemos que se trata de un recuerdo. Nosotros, como que Pablo nos dice: pónganse como que ustedes estuvieran allí en ese momento, en ese cenáculo, y estuvieran viviendo esas horas, y traten de vivirlas en una manera personal, como diciendo: bueno, el tiempo ha pasado, han corrido más
de 2000 años y la realidad, bueno, se realizó. Fue un hecho ya anticipado por buen tiempo en la historia, ¿no es cierto?, que esta cosa sucedería. Ahora, bueno, nosotros no hemos sido los protagonistas personales, pero es como que el apóstol Pablo está diciendo que lo hagamos en su memoria, en el recuerdo, como que tenemos que figurarnos que estamos allí en la misma escena. Y creo que esto es lo que nosotros deberíamos hacer cada vez que nos encontramos en esta oportunidad, como esta noche. Acá se habla cada vez que lo hicieron, o sea, de que no hay digamos, una palabra certera acerca de la cuantía de veces que uno lo tiene que hacer. Las prácticas son muy diversificadas. En algunas iglesias lo hacen, qué sé yo, lo hacen una vez por mes, otras lo hacen aún, en algunas iglesias tradicionales una vez al año. Otras iglesias lo hacen todos los domingos. Vale decir de que con respecto a la cuantía no hay ninguna cosa firme, ¿no es cierto?, sino que simplemente cada vez que lo hicieres, hacedlo en memoria de mí. En memoria de mí. Ahora, yo creo que Pablo quería que nosotros tuviéramos, digamos, presente cada cosa que está dentro de este contexto de la Santa Cena, o sea, del momento en que el Señor Jesucristo instituyó esta ordenanza que prevalece por el tiempo, ¿no es cierto?, y nos llevará hasta la venida de Cristo. Haced esto en memoria de mí hasta que yo venga. Ahora, yo creo que tenemos que tener en cuenta varios factores que el apóstol Pablo apunta aquí en este pequeño pasaje de la ordenanza. En primer lugar, él nos llama la atención en que tengamos en cuenta el origen. Y esto lo vemos en el primer versículo leído. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Todos podemos entender, y creo que con esto están de acuerdo todos los exégetas o todos los hombres que interpretan la Escritura, que Pablo está aseverando de que él recibió la expresa, digamos, palabra de autoridad para hablar a la iglesia acerca del origen, o sea, y entonces él planta allí la responsabilidad cuando dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Todos sabemos que Pablo dijo, mi evangelio. Eso no quiere decir de que él inventó el evangelio. Lo repite varias veces. Él recibió el evangelio de la gracia de Dios. Y el evangelio es el contenido de todas las doctrinas básicas del cristianismo, ¿no es cierto? Y también con respecto a la cena, él dice, yo recibí del Señor lo que os he enseñado. Bueno, él en su, digamos, andar por las iglesias de aquel entonces, en el Asia Menor, luego en la parte de Europa, Tesalónica, Berea y otros lugares, él estuvo enseñando acerca de las doctrinas básicas y entre estas también el asunto de la consecución o la repetición de la Santa Cena en todas las iglesias de la era cristiana de aquel momento, como también de nuestro tiempo hasta
la venida de Jesucristo. Ahora Pablo dice, yo recibí del Señor. Es decir, de que, como dijimos, el Evangelio es el contenido de toda la doctrina que le fue comunicada al apóstol Pablo como el iniciador de una nueva era, o sea, la dispensación de la gracia. Y da aquí algunos pormenores que cuando nosotros miramos, por ejemplo, los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, vamos a encontrar de que el relato es muy sencillo. Dice que Jesús convocó a sus discípulos en el cenáculo para tomar la Pascua de aquel tiempo, y después de haber comido el Cordero Pascual, él instituyó la cena, tomó pan, lo bendijo y dijo, tomad, comed. Y lo hizo también con el vino. Y prácticamente allí termina la ceremonia, es decir, de que allí tenemos dos eventos. Había una comida común que era la Pascua, que más luego en la era cristiana, en los primeros siglos, se llamaba el ágape. Ya no se trataba de un cordero, sino que la gente, cuando se reunían como un culto como de hoy, venían ya con sus comidas, porque a lo mejor viajaban de lejos y los encuentros no eran tan fáciles como ahora con toda la movilidad. Entonces, cada uno traía su comida y eso era lo que se llamaba el ágape. Sobre esto también hubo algunos abusos, los cuales él tuvo que corregir, ¿no es cierto? Pero también tenemos ahí la contraparte, que era la cena del Señor, ¿no es cierto?, que era la institución nueva, tomando el pan y el vino, que es la práctica con la cual nosotros hoy en día estamos habituados a tomarla, ¿no es cierto? Así que ahora Pablo recibió esta palabra y la transfirió a las iglesias del siglo pasado, ¿no es cierto? Ahora, en este tiempo, nosotros podemos decir, Pablo nos está instituyendo, digamos, aleccionando acerca de la Santa Cena, y nos dice que yo lo recibí del Señor como un mandato para que sea, digamos, llevado a cabo por el tiempo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Un origen realmente ordenado por el Señor al apóstol y transferido a la iglesia para que sea tomada como una práctica, llevar a cabo tantas veces que sea necesario, ¿no es cierto? Así que estamos ante un hecho evidentemente con un mandato. Yo recibí del Señor y dice la iglesia, este es el mandato que he recibido para que en lo sucesivo se pueda llevar a cabo. Estamos entonces cumpliendo algo puntual, ¿no es cierto?, algo que es importante, que tiene que ver también con el desarrollo, el crecimiento de la vida espiritual. La Santa Cena no es simplemente una práctica común, sino que lleva dentro de sí el espíritu de la plenitud de la gracia de Dios. Al hacer memoria, al recordarnos de este hecho, en su, digamos, pensando en el origen, si lo llevamos a cabo con una mira de haber personalizado el acto, como si hubiéramos sido testigos oculares, pienso de que, como lo han expresado muchas personas, para mí, por ejemplo, la Santa Cena es un medio de gracia, es un medio que me sustenta
como toda doctrina, ¿no es cierto? Toda la doctrina de la Biblia es para nuestra edificación, pero también la práctica, tanto la del bautismo como de la Santa Cena, tienen un poder de gracia. Es decir, de que si yo puedo entender los conceptos vertidos aquí y me los apropio, eso llega a ser vitalmente para mí como una medicina, algo que me da vida, fuerza, ¿no es cierto? Porque estoy pensando en una persona, porque eso es el tema de memoria, hacer esto en memoria de mí, dijo Jesús. Jesús no lo dijo, pero Pablo, como dice la palabra, él recibió del Señor el mandato de la ordenanza, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros miramos a Jesucristo dentro de este contexto, como la cosa importantísima que ha llegado para ser practicado por la Iglesia, tiene un sentido de gracia y puede producir vida y produce vida, porque Cristo es la vida. Cuando yo miro a Cristo a través de esta ordenanza, lo puedo ver como el que se dio a sí mismo para mi vida, para mi vida en su integridad, y es un remedio. Sanidad espiritual, sanidad corporal, sanidad psíquica, en fin, esperanza en medio de la desazón del tiempo, porque hay una promesa de que Él va a venir, así como fue, va a volver con gran poder y gloria. Así que Pablo entonces da a la Iglesia esta ordenanza, ¿no es cierto? Y por lo tanto el origen nace de que nosotros hagamos memoria, de que no es simplemente una ordenanza eclesial como muchas veces se tiene presente en algunas iglesias, ¿no es cierto? La comunión o algo por el estilo le dan un sentido más bien de práctica, pero alejada completamente del sentido intrínseco que tiene esta ordenanza. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta la persona de quien se trata. El versículo 23 nos dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, la noche que fue entregado. Esta expresión parece que no tiene mucho que me puede comunicar. Sin embargo, si nosotros miramos la palabra en su integridad, esta palabra, la noche que fue entregado, tiene un significado tremendamente grande, sublime. Desde los comienzos de las Escrituras podemos entender de que los profetas miraron hacia el futuro y lo pudieron ver a Jesucristo como el Mesías, y en distintos aspectos también, como Isaías en el capítulo 53 de su gran libro, él lo ve como el Cordero sacrificado, ¿no es cierto?, quebrantado, molido y dado para nuestra redención. De manera que entonces la noche que el Señor fue entregado, sí, lo entregó un traidor, lo entregó Judas por miserables monedas, ¿no es cierto? Entregó al Hijo de Dios, pero tal vez hizo algo que estaba dentro del eterno propósito de Dios. Alguien debía morir, y los profetas hablaron de que Él vendría, como ya dije. Algunos lo pintaron como el gran rey, el poderoso, y es cierto que lo es, pero también lo describieron como el Cordero manso y humilde que vino para ser sacrificado.
Él fue entregado. Él tuvo que sufrir el menosprecio y la muerte. Él era alguien que debía, digamos, expiar nuestros pecados. La palabra de Dios dice que Él fue entregado por nuestras culpas y justificado por el Espíritu Santo por haber cumplido la obra de la redención, siendo nuestro sustituto y cubriendo nuestra necesidad como hombres y mujeres pecadores, de manera que Él se entregó por nosotros. Y esta noche nosotros vamos a participar del pan y del vino, y esto nos habla acerca de alguien que fue quebrantado, alguien que fue entregado, no solamente por un traidor, sino que en el eterno plan de Dios, Él fue entregado como el Cordero que debía expiar nuestros pecados para que nosotros pudiésemos ser absueltos y tener la vida eterna como consecuencia de esa entrega que tenía como un carácter expiatorio, ¿no es cierto? Así que es importante entonces tener en cuenta la persona, y es nada más ni nada menos que nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que lleva nuestros pecados, ¿no es cierto? Y luego está hablando que tenemos que tener en nuestra memoria los elementos. Tomó pan, lo quebró, ¿no es cierto?, y lo dio a los discípulos. Lo mismo hizo con el vino y fue tomado por ellos. Y ambos elementos son representativos de grandes obras de Él. Primeramente, el pan tiene que ver con la encarnación. El Hijo de Dios fue encarnado. Él vino a través de una mujer, y el relato bíblico es tan patente, ¿no es cierto? Cada año celebramos el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, como también su ida de este mundo. Y Él se hizo carne, Él tuvo que venir en forma humana, y esta humanidad era necesaria para redimir a la humanidad pecaminosa. Él fue el hombre sin pecado, Él estaba libre de toda culpa y cargo. Sin embargo, Él fue víctima, y fue víctima por nuestros pecados. Él tuvo que llevar nuestros pecados en su cuerpo y en su cruz, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Por eso el pan es una representación gráfica del quebrantamiento de la persona de Cristo. Él sufrió la muerte, fue quebrado, pero así como nosotros conocemos la historia del pan, el pan es yo diría una parábola magnífica que se utiliza aquí en este contexto. El trigo se siembra. Jesús fue traspuesto del cielo y fue sembrado en esta tierra. Él vino para encarnarse. Él vivió entre los hombres y allí mostró su gloria, pero también fue quebrantado, estuvo en el horno, tuvo que sufrir la pena de la muerte, pero la Biblia dice que Él resucitó y vive para interceder por nosotros. Es decir, de que como Él mismo lo expresó, yo soy el pan de vida, el que comiere de este pan nunca va a tener hambre, porque Él es el que satisface todas nuestras necesidades, hablando como persona. Así que el pan que nosotros vamos a tomar es un símbolo del quebrantamiento de Jesucristo, el que tuvo que pagar, digamos, la pena del pecado en su propio ser. Y el vino es una representación de la pureza, la limpieza, la regeneración, el lavamiento, el lavacro de la regeneración, como lo llama el apóstol Tito. Habla acerca de la limpieza de nuestra vida. Fuimos
limpiados por la sangre de Cristo. ¿No es cierto? Es el remedio que hemos necesitado para librarnos de toda obra del diablo, de toda mancha que nos ha contaminado. Es a través de la sangre que Él derramó en el Calvario por nuestras vidas. También tenemos la otra, consideración, como que Pablo nos está diciendo: cuando tomen la cena del Señor, tengan en su memoria que Él va a volver otra vez. El versículo 26 nos dice la palabra: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En esta noche tenemos que hacer memoria, volver a refrescar nuestra memoria, tratar de que se refresque de tal manera que, como decíamos al principio, toda situación antagónica que nos embarga, que de pronto viene como una sombra misteriosa para producir en nosotros desorientación, desánimo, tristeza, crítica y tantas otras cosas, tenemos que tener la seguridad de que no estamos solos, que no nos debatimos en este mundo sin la presencia de alguien que nos puede ayudar, o alguien que nos dé esperanza, alguien que nos diga, no terminamos así como estamos marchando. Hay cosas más buenas, hay una buena esperanza, y es la de que Él va a venir a buscarnos, ¿no es cierto? Así que esta noche nosotros vamos a participar, y una de las cosas que nos enseña la cena, en la cual tenemos que tener memoria, es que el Señor ha prometido que hagamos esto hasta que Él venga. No sabemos el día ni la hora, pero sabemos que Él ha prometido de que vendrá. Y dentro de ese contexto también hay una gran necesidad que nosotros estemos preparándonos cada día, porque no sabemos el momento de su arribo, no sabemos cuándo se va a abrir el cielo y el Señor nos rapta para que estemos con Él en un abrir y cerrar de ojos, tanto los que vivimos como los que han muerto en Cristo. En un abrir y cerrar de ojos estarán reunidos con Él en su presencia en los aires. Así que esta es la esperanza inmediata, es el gran acontecimiento el cual estamos esperando. La historia tendrá un gran impacto con este acontecimiento. Va a ser algo que va a conmover a todo el mundo, que de pronto en un abrir y cerrar de ojos algo pasó en la historia, el traslado de la Iglesia a las regiones celestes. Entonces tenemos que estar preparados, estar seguros de que estamos en Él, que hemos tomado de su sacrificio, que tenemos vida, y también nos dio la esperanza de que Él va a volver a buscar a aquellos por los cuales murió y dio su preciosa vida. Entonces, hermanos, animémonos en esta noche a renovar nuestra esperanza y decirle: gracias, Señor Jesús, porque tú vas a venir y yo te estoy esperando, y solamente sé que en esta espera tú siempre estás conmigo, porque me has dejado al Consolador, el Espíritu Santo, de manera que no soy huérfano, sino que tengo la ayuda para este tiempo todavía de estancia, ¿sí? También tenemos que hacer memoria en cuanto a la nomenclatura de este acto. Hay tres palabras que nos trae la palabra de Dios con respecto a este acto. La Santa Cena es un servicio de acción de gracias. En el versículo 24 dice la palabra: habiendo dado gracias, habiendo dado gracias, lo partió. Yo creo que una
cosa que debemos hacer siempre, teniendo en cuenta estas palabras apostólicas, que Jesús dio gracias cuando repartió el pan a sus discípulos. Y uno pregunta, ¿cómo dio gracias si estaba dando elementos que representaban a su propia persona? El pan y el vino. Dio gracias. Yo me pregunté muchas veces, ¿qué quiso decir él? Al decir gracias, Señor, por el pan, gracias, Señor, por el vino. Yo pienso de que él estaba totalmente convencido de que el Padre lo había dado como ofrenda por el pecado del mundo. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero, ¿no es cierto?, de Dios que quita el pecado del mundo. Y anticipadamente Jesús, al dar gracias por el pan y el vino, él dijo, gracias, Señor. Es decir, como humilde Cordero se sometió a Dios y le dijo, gracias, porque tu amor alcanza a toda la humanidad. Y esto es lo que realmente tiene que conmover nuestro espíritu en esta noche. Tenemos que acercarnos a la mesa para decir, gracias, Señor. Gracias por lo que tú has hecho. Así que la Santa Cena básicamente es un acto de acción de gracias. También se la denomina la comunión. El versículo, capítulo 10, 16, dice lo siguiente: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Y el verso 17 dice, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Comunión, común unión. Todos formamos una unidad, ¿no es cierto? Comemos de un pan y al quebrarlo estamos comiendo todos de ese mismo pan. Y Pablo utiliza esa figura como una figura de unidad. La iglesia es una comunidad de unidad. Todos somos uno en Cristo. Formamos una familia, formamos un pueblo y tenemos que mantener la comunión, la unión entre todos, mantenernos en esos vínculos, tratar de que nadie nos quite la bendición de mantenernos con vida dentro del cuerpo orgánico de la iglesia. Mi comunión con la iglesia es también vida. Yo recibo vida de la iglesia, de la comunión con los hermanos, nuestro amor, nuestros sentimientos los unos por los otros, también nuestros problemas, nuestros dolores, nuestras tristezas. Debemos ser una comunidad unida donde podemos ayudarnos mutuamente. ¿No es cierto? El pan es un símbolo de vida, de fuerza, de restauración, de vida plena. Y eso se recibe a través de la unidad en el cuerpo, de recibir de cada hermano una parte vital para mi necesidad espiritual. Estoy comiendo de este pan de la unidad, ¿no es cierto? Me hace bien, me fortalece, me quita a veces, tristezas, pero cuando viene una palabra de aliento, una oración, un consejo, todo esto me ayuda y me fortalece. Entonces, la Santa Cena no solamente es una fiesta de acción de gracias, sino también un momento de reflexionar acerca de la comunión.
queridos hermanos, en este tiempo no descuidemos la comunión. Puede haber muchos problemas, situaciones, ¿no es cierto? Pero tratemos de que dentro del contexto de la comunión podamos solucionar nuestras necesidades y vivir como un pueblo realmente unido y fortalecido por la presencia del Espíritu Santo. Y la última, palabra que aparece con respecto al acto es la cena del Señor. En el capítulo 11, 20, dice la palabra, cuando pues os reunís, esto no es comer la cena del Señor, porque el comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro, tiene necesidades. Pasaba esto así en la iglesia primitiva, cuando la gente venía con su ágape. Algunos tenían buena comida, comían, otros pobrecitos no tenían y estaban allí tal vez mirando, y esto traía como dolor, ¿no es cierto? Entonces Pablo dice que el ágape o esa comida no es la cena, ¿no es cierto? Como también nosotros podríamos decir en una manera más amplia, no es, por ejemplo, el comer el cordero o digamos comer cualquier otra cosa, como sucedía en aquel entonces, sino Jesús dice que comió el cordero, ¿no es cierto? Y ¿cómo se hacía? Él cuando reunió a sus discípulos en el aposento alto era para comer el cordero pascual. Habiéndolo hecho, tomó pan y tomó vino y ordenó algo nuevo, que nosotros ahora llamamos la cena del Señor. De manera que entonces, esta es la comida que el Señor preparó, es la Santa Cena, ¿no es cierto? Y no es cualquier comida. Entonces, tenemos que tratar de no dejarnos influenciar por la costumbre. Muchas veces se dice, bueno, el fin de mes tenemos la Santa Cena. Y por ahí uno pregunta, ¿será que realmente tienes una idea clara acerca de lo que vamos a hacer? ¿O simplemente es un acto más, una ceremonia habitual? Y esto tiene que cambiar en nuestro concepto. Estamos realmente llamados a participar de la cena del Señor. La cena del Señor. Es lo que Él ordenó para que nosotros hagamos, ¿no es cierto? Y si Él lo dejó, ese ejemplo, Él mismo lo hizo, cambiando la situación, cambiando, decir, ya no era la Pascua, ahora es la cena del Señor. Bueno, sabemos que Israel va a seguir, tiene su manera, porque todavía no han aceptado al Mesías. Y dentro de sus festividades está también la Pascua. Ahora, no hace falta que nosotros volvamos al pasado, porque ya Él fue el Cordero Pascual. Él murió por nosotros y Él instituyó la Santa Cena como, digamos, su obra para nosotros. Entonces, es la cena del Señor. ¿Sí? Amén. Que Él dejó expresamente para que nosotros miremos a su persona. Y finalmente, tenemos que tener en nuestra memoria el asunto de el testamento. Esto es muy importante.
dice la palabra, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. La palabra pacto o testamento son equivalentes, ¿no es cierto? Es decir, el pacto antiguo fue caduco desde el momento que no dio, digamos, la razón de que alguien era capaz de cumplir al pie de la letra todo lo que Dios mandó en el Decálogo o en la ley de Moisés. No hubo nadie que pudo cumplir cabalmente la ley. La hemos quebrantado todos. Y la palabra dice que vino sobre nosotros la condenación porque la ley nos condena. Nos declara que hemos entrado en culpabilidad y, por lo tanto, ¿qué hace la ley? Nos condena. Entonces, como dice la palabra, no hay justo ni aun uno. Eso dice el apóstol Pablo. Y esto lo reconocemos de ipso facto. No tenemos ninguna pretensión de decir, yo he guardado la ley de una manera inquebrantable. Al contrario, la he pisoteado muchas veces. Y la palabra nos dice, estamos condenados, ¿no es cierto? Pero qué importante, hay un pacto, y ese es el pacto que hizo Jesucristo. Él pagó con su sangre el nuevo pacto, es un pacto de gracia. Él tuvo que tomar nuestro lugar, aquellos que estábamos destituidos de la gloria de Dios y no teníamos ningún mérito para nuestra redención. Jesucristo vino, el Hijo de Dios, y toda la historia de su vida y su muerte, su resurrección nos hablan de que Él fue realmente el que nos trajo el nuevo pacto. Es un pacto de gracia. La palabra nos dice que si confesamos a Jesucristo como nuestro Salvador, tenemos vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Y en esta manera nosotros en esta noche podemos decir qué bueno es tener memoria de lo que dice la palabra. Es el nuevo pacto que me ha librado de la condenación y hoy puedo tener la seguridad de que soy un hijo de Dios y un heredero del reino de los cielos. Por lo tanto, queridos hermanos, en esta noche vamos a acercarnos a la mesa y que el Señor nos dé la gracia de meditar, de pensar, de volver a meditar en esta verdad tan profunda de la gracia que está representada en esta mesa.